Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Más Salud Mental para Todos, que este es un espacio para ustedes en donde promovemos la importancia de la salud mental. Mi nombre es Cintia Alcocer y es un gusto estar aquí y que nos acompañen en esta transmisión. Hoy estamos especialmente emocionados porque este programa forma parte de las celebraciones del 14 aniversario de la Universidad IEXPRO. Es un logro que nos llena de orgullo y queremos compartirlo con ustedes ofreciendo este espacio como una contribución más para el bienestar y la salud mental de nuestra comunidad. Así también presento a mi compañero, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás el día de hoy? Qué gusto que estés aquí. Hola Cintia, un gusto, me encuentro muy emocionado, una tarde más de mucho conocimiento y sobre todo entusiasmado de acompañarlos en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que despierta tanto interés como reflexión. El tema es el trastorno del espectro autista desde una perspectiva neuropsicológica. Estaremos cómo el estudio del cerebro y sus funciones cognitivas nos permite entender mejor este espectro, así como identificar fortalezas y funciones cognitivas que nos van a permitir esto, ¿no? Vamos a hablar de estrategias que favorecen el desarrollo del aprendizaje, igual retos que nos enfrentamos como una sociedad y crear ambientes justamente para que sea más inclusivo y más respetuoso para las personas. Así es, Pedro, qué bueno que lo mencionas. Este programa sin duda va a tener mucho contenido importante para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y justamente para empezar a introducir este tema, a mí me gustaría compartirles una frase que les traemos el día de hoy, que dice así: si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la manera en que él aprende. Interesante, ¿no? Esta idea refleja una realidad fundamental cuando hablamos del trastorno del espectro autista. La importancia de adaptar nuestro enfoque y comprensión a las necesidades únicas de cada persona. A menudo el reto no está precisamente en ellos, sino en nuestra propia capacidad de ver el mundo desde su perspectiva y ajustar nuestras herramientas para acompañarlos, por supuesto, de la mejor manera. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Cómo escuchas esta frase? Bueno, sin lugar a dudas la frase es muy, muy interesante, muy importante porque nos aporta algo específico, ¿no? Que nos da para reflexionar acerca de de esta situación o de este contexto que nos vamos a abordar el día de hoy. Estoy completamente de acuerdo. A veces nos centramos demasiado en las dificultades y olvidamos que cada persona tiene talentos y habilidades que pueden sorprendernos. Sin embargo, creo que es fundamental aprender de las fortalezas de estas personas y trabajar desde ahí, porque lo que realmente puede marcar una diferencia positiva en sus vidas, además, este enfoque nos ayuda a fomentar la confianza, la autonomía en este tipo de personas. Así es, que es lo más importante, ¿no? Recordar que todos somos únicos, diferentes y que también ahí está lo especial, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y es por eso, Pedro, que el día de hoy tenemos el privilegio de contar con una experta que nos ayudará a entender mucho mejor este tema. Así que, ¿qué te parece, Pedro, si la conocemos? ¿Te late? Perfectísimo. Vamos. Nuestra invitada del día es la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación, maestra en Neuropsicología y Educación y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Bueno, perfecto, ya está con nosotros nuestra invitada. Quiero presentarles a la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí estamos listísimos para poder platicarles del trastorno del espectro autista. Excelente, maestra. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes, siempre es un honor colaborar en estos temas que son tan interesantes. Ok, me gustaría compartirles una breve reseña. Maestra, ¿me permite? Ok, es licenciada en psicología, maestra en educación, maestra en neuropsicología y educación y por supuesto docente distinguida y expro. Así es, Pedro. Muchísimas gracias, maestra. Y pues queremos que este espacio sea un espacio interactivo, así que los invitamos a compartir en los comentarios sus preguntas, sus experiencias, dudas, comentarios. Y pues estaremos atentos para responderlas junto con el ponente, bueno, con la maestra al final del programa. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con el tema del día de hoy? ¿Te parece bien? Perfectísimo, yo creo que Maestra, empecemos. ¿empezamos? Adelante. Perfecto. Bueno, pues tenemos una primera pregunta que dice, pues, ¿qué es el trastorno del espectro autista? ¿Verdad? Sobre todo desde la perspectiva neuropsicológica y qué objetivo persigue en el estudio de este trastorno. La escuchamos, maestra. Gracias. Bueno, pues el trastorno del espectro autista pertenece a lo que son los trastornos de neurodesarrollo. ¿Qué es esto? Pues que tiene una carga genética. Con exactitud no conocemos aún qué es lo que lo origina. Es ahora sí que de etiología muy variada porque no hay algo específico. Hay muchas teorías, hay muchos mitos que en algún momento dicen que pues las vacunas, que en ciertas partes de, por ejemplo, de la República hay más cantidad de niños que en otras, pero con exactitud no lo sabemos. Esto obviamente sabemos que sí hay una carga genética. ¿Qué hace o la neuropsicología desde nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestro objetivo de estudio? Bueno, pues conocer esos funcionamientos cognitivos de los pequeños, que sí son, si difieren en algunas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos, como su nombre lo dice, es un espectro y esto hace que sea muy amplio. Entonces, pueden tener un niño con autismo dificultades con lenguaje y otro no. Otro puede tener dificultades sensoriales y otro no. Entonces, nunca vamos a tener dos niños con autismo iguales. Con similitudes, sí, pero nunca iguales. Entonces, nosotros nos enfocamos en ir conociendo estas pues conductas que van generando y cómo es que ellos ven, cómo piensan. Hay algunos que tienen una memoria impresionante, una memoria visual impresionante para realizar las cosas. Entonces, esa parte, o sea, todo eso es lo que nosotros vamos tratando de entender. Con varias dificultades, sí, tienen también varias dificultades en su desarrollo. Entonces, eso también nos ayuda a poder darles el apoyo para que ellos puedan, pues, integrarse lo mejor posible dentro de una sociedad. Interesante, maestra. Sobre todo porque dentro de este funcionamiento cognitivo, a lo mejor pudiera haber algún diferenciador. A mí me gustaría y me surge la duda, ¿cuál podría ser como un elemento clave para diferenciarlo a lo mejor de un TDAH o otro tipo de trastorno, perdón, de la infancia? Ok, bueno, generalmente los niños que comienzan o que presentan el trastorno del espectro, la mayoría de ellos no hace contacto visual y si lo hace es muy poco. Hay algunos que son hipersensibles desde muy pequeños a los ruidos, ya sea, aunque sean ruidos leves, son hipersensibles y ellos lo sienten mucho más fuerte que cualquier otra persona, que un neurotípico. O las texturas, por ejemplo, cierto tipo de telas, tampoco ellos no las toleran. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un niño con TDAH, pues tú lo puedes ver que a lo mejor es un poco más inquieto o que a lo mejor es un poco más disperso y ellos
Sí pueden tener hiperactividad porque es un trastorno que se puede combinar con un TDAH. Definitivamente sí puede haber esta combinación, pero tienen esas características, sus expresiones faciales son muy planas, no hay casi emotividad, tú les puedes dar algo que les guste y a lo mejor te van a decir gracias y ya, o sea, no hay un cambio en su cara, no se van a poner felices, ¿sí? Y eso es algo muy peculiar en ellos. Ok, excelente, maestra. Muchas gracias. Justamente estaba pensando, ¿no? Con esto que comentaba, ¿no? Es un rasgo muy característico que los niños que presentan el trastorno en el espectro autista también tienen mucho a los vínculos afectivos y al proceso de socialización. Es totalmente diferente con otros niños, ¿no? Es algo muy característico, pero también hay que entender que los niños que presentan esta condición, en algún punto, este no significa que también tengan una deficiencia cognitiva, sino que también varía un poco, ¿no? En relación a esto. Justamente esto me da como que lugar a generar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué criterios pueden ayudar a detectar el trastorno del espectro autista en las primeras etapas del desarrollo? Bueno, pues ahí el primero sería la observación, o sea, de los papás. Y esta parte a veces es difícil porque cuando ya tienen otro niño y empiezan a ver como las diferencias, o niños que son más o menos de la edad y entonces empiezan a ver que no hacen lo mismo, que ellos hacen cosas diferentes o que ni siquiera intentan hacer eso o que les genera como repulsión, por ejemplo, tocar cosas. Entonces, lo primero sería la observación. Con esta parte de la observación, pues también viene algo interesante es el desarrollo del lenguaje. Dentro del espectro tenemos el Asperger. El Asperger es un niño que sí desarrolla el lenguaje, pero está dentro del espectro autista. Vamos a llamar que sería como el más funcional de todos. Pero los niños generalmente te van a presentar alguna deficiencia en el lenguaje. Van a hablar quizá un poco más tarde del promedio, va a haber un desfase quizá de año y medio en el lenguaje. Entonces, eso ya es como un indicador, siempre y cuando tú revises que como papá, que auditivamente no tenga ningún problema, que el niño auditivamente esté sano. Entonces, con esta parte, bueno, pues podemos descartar esa parte. Cuando tú vas descartando eso, entonces te das cuenta que hay otra cosa. Juegan mucho solos. Y, por ejemplo, tú les puedes hablar por su nombre y ni siquiera voltean a verte. Entonces, son como varios puntos desde la parte, cuando nosotros platicamos con los padres, que ellos tienen como esa inquietud, comienzas a preguntarles todo esto. Si el niño sonríe, si el niño te hace caso cuando le hablas y voltea, si no, si te expresa algo, si no lo hace, si juega mucho tiempo solo o con objetos muy específicos. Aunque tenga muchos juguetes, quizás solamente juegue con dos todo el tiempo. O sea, son patrones muy repetitivos. Obviamente, pues hay criterios ya muy específicos que van dentro de los que les mencioné. Por ejemplo, la comida también. Hay muchas texturas de comida que no les agradan, sobre todo cuando son suaves o así como gelatinosas, es algo que no les es agradable a ellos, entonces lo escupen. Todo esto se puede trabajar y tú puedes hacer que el niño se integre perfectamente a esta parte social donde vivimos, porque al final pues la sociedad no va a cambiar hacia el niño tiene que integrarse. Y sí se puede hacer, obviamente pues es una tarea de todos los días y se necesita comenzar a una temprana edad, cuando comienzas a ver que algo no está eh,
típicamente en el desarrollo que debería de tener. Justamente esto que comentaba en cuestiones de algunos criterios, estaba pensando tal vez en un posible diagnóstico diferencial cuando se viven estas primeras etapas, justamente con el lenguaje. Porque si nos damos cuenta, el momento de que vamos creciendo y vamos desarrollando el lenguaje, podría confundirse a un trastorno, bueno, sería ALTEL, ¿no? El trastorno específico del lenguaje, o bien un trastorno o una respuesta que se puede estar presentando en estos primeros elementos, que a veces también si no se lograra identificar bien, si no es una cuestión orgánica, donde se vea inmerso, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el lenguaje, el aparato fonoarticulador, descartar todo eso, entonces vamos viendo si efectivamente en el desarrollo a nivel cognitivo puede estarse presentando este trastorno específico del lenguaje, ¿no? En función a ello, que es lo que nos va a ir dictaminando tal vez hacia dónde apunta. Eso, y sin olvidar también la capacidad de la respuesta a nivel de socialización que puede tener un niño, ¿no? Cuando está en estas primeras etapas de la infancia, tiende mucho a, uno, a no mantener la mirada, sostener la mirada hacia el otro, o bien tener una atención dispersa. Cuando van evolucionando, van creciendo los niños, cuando ya vemos que en el lenguaje tal vez no hay problemas y se está desarrollando adecuadamente de acuerdo a su edad, también van presentando otras características, ¿no? La famosa ecolalia, ¿no? Repetir, repetir, repetir. Y entonces son estas características específicas que van apuntando a poder diferenciar si efectivamente qué podría ser o si es o se apunta, ¿no? A un autismo. Es correcto. Y para eso, bueno, hay herramientas especializadas en el área neuropsicológica donde se trabaja con esta parte. Hay algunas que son específicamente para trabajar, por ejemplo, este cuestionario de madurez, otro para evaluar el comportamiento, o sea, lo que debería de hacer en tal edad, si lo logra, si no logra, qué tan difícil es para él, ¿sí? Otro, el de habilidades sociales también, interacción social, conductas restringidas y conductas repetitivas, y de la comunicación, porque una cosa es que tenga lenguaje y otra que pueda comunicarse correctamente con la otra persona, porque luego tienden a hacer esta parte, o sea, se empiezan a comunicar de una manera muy corta, con a lo mejor no frases bien estructuradas, pero como me entienden, entonces solamente lo dejo así. Y pues ahí ya vas descartando toda esta parte de que no es un trastorno de lenguaje, que no es un TDA, ¿sí? Que ya vas viendo que hay más cosas, sobre todo en la parte social, que eso es algo que a ellos se les dificulta mucho, mucho, mucho. Ellos pueden ver a un niño llorando. Estamos hablando, por ejemplo, en un preescolar, donde ya son niños de 3, 4 años, y ellos pueden ver a otro niño llorar y solamente lo van a voltear a ver y ya. Pero para ellos no va a significar nada. No se va a acercar, no le va a decir, te pasó algo, por qué lloras, como otros niños. Ellos no van a hacer esa parte. O sea, simplemente lo van a observar y ni siquiera se van a acercar tampoco. Muy interesante, maestra, sobre todo porque como bien dice también el maestro Pedro, pues son estos diferenciadores, ¿no? La comunicación, en las habilidades sociales. Y ahorita justamente mencionaba algunas herramientas neuropsicológicas. Me gustaría saber, maestra, si hay algunas pruebas específicas o algún tipo de evaluación que en concreto que sean, pues ahora sí que más relevantes para este indicador de un trastorno del espectro autista. Sí, generalmente se les hace como una batería Ujú. de pruebas justamente para poder identificar se puede utilizar el Kumanin. El Kumanin es un cuestionario de madurez para ver cómo está en esta área de madurez. El M-Chart R también, ese evalúa el comportamiento. De comportamiento hay varios. El A2 también es comportamiento y habilidades sociales.
El ADR, que son pruebas también, evalúa interacción social, comunicación, conductas restringidas y repetitivas. Son generalmente las pruebas que se utilizan y dependiendo de la edad del menor, se puede utilizar las escalas Wechsler, que son para conocer esta parte cognitiva de razonamiento verbal, de razonamiento matemático, puede ser el WISC o puede ser el WIPSI, dependiendo de la edad que tenga el niño. Entonces, cualquiera de estos combinada con esta parte de la escala de inteligencia, de las escalas Wechsler. Ok, y me imagino también, maestra, que pues acompañado de la evaluación, de la entrevista, ¿no? Con los papás, toda esta parte de conocer, ¿no? Los antecedentes, que también es muy importante. Sí, porque cada Sí, una de las... Sí, adelante, maestra. Adelante. sí, perdón. Sí es muy importante la historia clínica. Al momento que tú tienes a los padres, pues haces una historia clínica muy, muy profunda, porque preguntas tanto de abuelos de los dos lados, hermanos, primos, en primera línea. Entonces, toda esta parte es necesario conocerla. Y en ocasiones te vas a dar cuenta que en ninguna de las dos familias, ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni hermanos, tiene o nunca han presentado este trastorno y quizá él sea el primero. Y eso suele pasar en muchas familias, en muchos casos. Entonces, en ocasiones sí ha habido en que a lo mejor el abuelo o la abuela presentó TEA y pues en algún momento ahora sí que lo canalizaron. A lo mejor era un TEA muy, muy funcional que no, en ese tiempo pues no le dieron como el diagnóstico correcto y eso ha sucedido, que hemos tenido luego niños que los abuelos han tenido TEA y que no sabían que lo tenían hasta ya muy grandes. Entonces, sí, pero los papás no lo presentan y lo presentan a veces los nietos. Claro, no, es importante tomar en consideración estos datos, ¿no? Porque como bien lo mencionaba, pudo haber sido un TEA bastante funcional, ¿no? Bueno, si no mal recuerdo, creo que una de las características que tiene el trastorno en espectro autista es que conforme vamos creciendo, van desarrollándose los niños, llega un punto en donde es crucial porque tiende a haber un retroceso a nivel funcional. Y es ahí donde a veces puede confundirse con otros elementos, pero es cuando nos ayudan a poder diagnosticar efectivamente si es o no es ya como un TEA confirmado, ¿no? Dependiendo las características que se vayan presentando. A lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias neuropsicológicas han mostrado mayor efectividad en el fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas en personas con trastorno del espectro autista? Ok, dentro de la ya parte como intervención que se puede trabajar con el niño, bueno, primero uno como terapeuta no puedes trabajar solo. Generalmente un niño con TEA tiene un equipo multidisciplinario. Va a tener un pediatra, va a tener un neuropediatra porque requieren medicamento, justamente porque pueden tener o presentar situaciones de ansiedad en ocasiones o de hiperactividad cuando está combinado con un TDA. Entonces, lo principal o lo primordial es que el niño te reconozca a ti como terapeuta en su mundo, porque ellos pues tienen su mundo al final del día en cuanto a mamá, papá, hermanos, o sea, familia cercana. Cuando llegan con alguien más totalmente externo, bueno, pues ahí es integrarte tú y que el niño te reconozca como alguien que va a trabajar con él. Cuando son muy pequeños, generalmente lloran mucho al inicio, deambulan por el consultorio, agarran una cosa u otra y lloran, lloran, lloran. Entonces, esa parte no puedes trabajar con un niño así. Necesitas que el niño aprenda a regularse para entonces comenzar a trabajar. Entonces, primero tienes que trabajar en esa parte de la regulación, brindándole confianza. Siempre tenemos materiales táctiles
para que el niño pueda tocar. La parte de la música también es muy importante porque eso ayuda a que obviamente es suave y música muy adecuada a ellos, que no los vaya a irritar. Cuando ya lograste que el niño llegue y ya no llore y que se siente, entonces ya diste un gran paso para poder comenzar a trabajar. Si hay que trabajar el lenguaje, bueno, pues hay un método muy específico que se ayuda y ha tenido un muy buen funcionamiento el método Deven para el lenguaje. Si hay que trabajar la parte sensorial, bueno, pues empiezas con texturas muy suaves, tocando, por ejemplo, las manos, el dorso, y luego la palma, y así poco a poco, para que el niño se vaya acostumbrando a esas texturas y poco a poco vas cambiando y vas integrando nuevas texturas conforme el niño te lo vaya permitiendo. Entonces, de ahí obviamente hay material específico para las habilidades sociales, sobre todo esta parte de las emociones. Hay cuentos, hay algunas pequeñas como cartas donde tú se las muestras y entonces lo pones en un espejo para tratar que ellos imiten esas caras y entonces vayan teniendo un aprendizaje, ¿sí? Entonces todo esto es lo que vas a ir haciendo con él poco a poco, porque no puedes trabajar como todo al mismo tiempo. Tienes que ver como cuál es la mayor necesidad del niño. Si no tiene lenguaje, pues la mayor necesidad es que lo desarrolle. Entonces hay que trabajar primero en esa parte y luego ir integrando cada área para que el niño al final pues sea un niño completamente funcional en cualquier ambiente. Excelente. Y bueno, maestra, considero que también aquí la parte de la psicoeducación es importantísima, ¿no? Sobre todo en los familiares, o en los papás o en el cuidador primario, ¿no? Que pueda saber, por ejemplo, estas actividades, ¿no? Cómo las puede recrear también, porque me imagino que no solamente es en la sesión, ¿no? Es un proceso que tiene que ser todos los días, que es continuo, que tiene que haber cierta constancia para que pues el tratamiento llegue a un objetivo. Y con esto llego a la siguiente pregunta que dice pues justo, ¿cuál es la importancia o qué importancia tiene la participación de la familia en la aplicación de estas estrategias, maestra? Pues es primordial y en ocasiones es triste, pero muchos, a veces no ambos padres, pero sí a veces uno de los dos, se niega mucho a aceptar que su hijo pueda tener autismo. Inclusive hoy en día todavía hay como mucho desconocimiento de esto, entonces hay quienes piensan aún que es una enfermedad y que eso por qué le dio y cómo le dio, no, no es enfermedad, es una condición de vida. Entonces, ese trabajo con los padres a veces es pues arduo y es tratar de que ellos entiendan la importancia, no de que le hagan al menor las cosas, sino que se prepare ese niño para poder ser un niño independiente, para poder ser un niño que pueda prepararse una comida sencilla, que pueda poner su ropa, guardar sus cosas, acomodar, que pueda llegar a su casa desde donde está en la escuela o que sepa cómo llegar, que sepa hacer una llamada, que sepa pedir ayuda. O sea, esas cosas de la vida diaria son las que a veces los padres se asustan mucho. Entonces, esta parte de la psicoeducación es pues también un tiempo considerable con los padres hasta que ellos logran comprender, entender. Todo ayuda, el que tú les expliques, el que ellos pues conozcan redes de otros padres con niños con TEA, que compartan estas experiencias. Es muy gratificante para ellos saber que su niño no va a estar así todo el tiempo. Y créanme que a veces a uno como terapeuta es difícil cuando tienes al papá y le explicas y solamente te dicen, pues sí, pero pues que mi esposa lo haga, que ella lo atienda y ya. O sea, como que es tanta su negación que no
pueden con esa parte y es muy difícil. Y créanme que, digo, a mí me ha tocado trabajar con familias donde el niño con autismo es el cuarto de 5. O sea, no hay como que sea el primero o el último o esto. No. Y en esa familia sí eran. Y ahí había una gran situación con el papá, que no aceptaba esta parte y le costaba muchísimo. Que no entendía cómo todos sus otros hijos estaban bien y él no. Y yo le decía, no, es que usted no sabe lo que tiene. Es un niño maravilloso que puede crear, o sea, aparte tiene una creatividad impresionante. Y muchas veces ellos les enseñan a los padres muchas cosas. Entonces, esto es sumamente importante que los papás sean muy, pues, tolerantes, porque va a haber cosas o va a haber situaciones, quizá en la calle, quizá en una reunión familiar, donde algo les genera a ellos demasiada inquietud y es cuando ellos se alteran mucho y entonces tienen que saber cómo calmarlos, porque hay quien sí acepta como el que lo toques y hay quien no. Entonces, al que no, hay que irlo enseñando a aceptar el abrazo. Y no es porque no les guste, es porque sienten demasiado. Entonces, eso a ellos les genera como mucha ansiedad el sentir tanto. Bien, maestra, creo que aquí entra mucho esta parte de la paciencia, de la empatía, de, como dice, el tolerar, ¿no? Estos cambios que a lo mejor y, pues desde luego, ¿no? No son las expectativas a lo mejor y por eso entra esta parte de la negación, pero por supuesto que pues es un proceso también. ¿Tú qué opinas? No, sin lugar a duda, creo que el tema importante acá también es platicar con los papás, darles el conocimiento y las herramientas de cómo acercarse a un niño que presente estas condiciones, porque, o sea, es un niño, utilizando la palabra, ¿no? Un niño más, ¿no? Solamente que tiene una condición donde la percepción del mundo va a ser totalmente diferente, no va a percibir los chistes de la misma manera que nosotros, ¿no? Una de las características que también es ese sinsentido de las cosas, y yo le digo que el cielo es azul o que el mar es azul porque los pececitos dicen blue, se va a quedar así y hasta nos puede decir, no, los peces ni siquiera hacen ruido, ¿no? O sea, esta lógica dentro de lo ilógico, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Cuando mencionaba, por ejemplo, alguna de las estrategias, ¿no? Para poder trabajar con ellos, venía a mi mente la terapia de juego, ¿no? Y utilizar la dinámica de la caja de arena para trabajar no solamente la parte de la comunicación socioafectiva, sino también la sensibilidad, ¿no? Las texturas que ayudan a ellos para que ellos vayan introduciendo este mundo tan grande y hacerlo más pequeñito sin que ocasione un estrago dentro de este proceso de la información. Y los papás a veces desconocen eso, de que ellos hay que introducirlos no a nuestro mundo, sino nosotros introducirnos al mundo de ellos para que ellos puedan explorar el mundo a través de nosotros y entonces tener este conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces se me hace que es muy interesante y a mí, en lo personal, cuando he tenido la oportunidad de poder trabajar con niños con autismo, o sea, siento que no es trabajo porque te enseñan mucho y ellos son expertos, algunos, dependiendo el nivel, ¿no? En temas, a mí me tocó trabajar con un niño que yo me sorprendí, bueno, con dos. Uno que era experto en dinosaurios y otro que era experto en insectos, ¿no? Y entonces me hablaba de los insectos que, o sea, yo de broma le dije, pues como las arañas, ¿no? Que tienen 6 patas y los otros 4. Entonces me dice, no, es que tienen estas patas porque tienen esto. Y entonces, pues es algo fascinante, ¿no? Trabajar con niños así porque te muestra otra perspectiva del mundo, ¿no? Algo tan sencillo que realmente es muy, muy importante para ellos. Así es, Pedro, muchísimas gracias. Maestra, ¿va a comentar algo más? Sí, ahorita que estaba el Claro. maestro Pedro hablando, recordé que tuve un pequeño de 10 años que en su clase él tiene Asperger. Entonces, en la clase les pidieron que presentaran un tema, una clase de ciencias para su grupo. Y entonces él escogió los agujeros negros del espacio para hablarles de eso a sus compañeros. Entonces, o sea, nadie le entendió, pero él te explicaba todo de punto a punto. Entonces, obviamente, y estaba en una escuela regular, o sea,
ellos pueden estar en escuelas regulares, no necesitan estar en escuelas especializadas, como les llaman, porque puedes integrarlo a una escuela regular sin problema, pero obviamente tienes que trabajar mucho para que eso llegue a pasar y el niño pueda estar ahí y va a aprender mucho de sus compañeros. Y esta parte, como decía el maestro Pedro, en realidad sí, o sea, ellos te enseñan tantas cosas que es impresionante lo que pueden darte un niño de 8 años, 7 años, que sales tú así fascinada de todo lo que pueden hacer, ¿no? Es fantástico, de verdad, son niños increíbles. Así es, maestra. Muchísimas gracias. Y pues si les parece bien, vamos a ir a la sección de Pregúntale al especialista. ¿Les parece? Vamos. Adelante. Bien, pues ya estamos en esta sección de Pregúntale al especialista y pues en esta sección nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos comparten con la finalidad de que en conjunto con nuestra experta podamos brindarle pues algún consejo, alguna estrategia de cómo hacer frente a ciertas situaciones. Y la primera pregunta, maestra, dice, ¿qué instrumentos pueden apoyar para la identificación de alumnos con autismo en el ámbito escolar? ¿Cuál es el proceso que se sigue para dar un diagnóstico de autismo? Comenta también, últimamente en las escuelas han llegado varios diagnósticos de espectro autista. Regularmente en la escuela pasan desapercibidos, sin embargo los padres de familia mencionan diversos comportamientos que en la escuela no se dan, algunos relacionados con agresiones a otros y a su persona. ¿Podría brindarnos sugerencias de trabajo para padres y docentes de alumnos autistas, por favor, y gracias? Ok, bueno, instrumentos como tal, esta parte pues es, si hay un psicólogo dentro de la institución de la escuela, pues obviamente es quien se va a encargar de poder aplicar estos instrumentos. Por instrumentos me imagino que se refiere a pruebas o aplicaciones de pruebas psicológicas. Entonces, esa parte pues no, los docentes no tienen esta formación para poder hacerlo ellos. Más sin embargo, hay docentes que tienen ya mucha experiencia. Entonces, la observación en el docente es primordial. Ellos pueden identificar cuando un niño sale como del patrón y dicen, es que ese niño tiene algo. No saben qué, pero saben que es diferente porque lo observan. Observan que su comportamiento es distinto, que a lo mejor le gusta tener todo muy acomodado y ordenado en su lugar, por colores, del más fuerte al más clarito, por tamaños, no tiene ningún desorden, o sea, cosas que salen de esas conductas típicas. Entonces, yo considero que lo primero sería la observación. La observación de los docentes es sumamente importante para nosotros, como psicólogos o neuropsicólogos, nos ayuda muchísimo las observaciones que ellos nos dan dentro del aula. Y lo otro que mencionaba, ¿cuál es el proceso para o cómo hacer un diagnóstico? Bueno, generalmente es las observaciones del docente, se las hacen saber a los padres o si hay un especialista, un psicólogo en la institución, pues al psicólogo o psicopedagogo y ya les comunica a los papás que hay conductas que salen como de la norma típica. De ahí, pues se les pide que se les lleve especialmente con un neuropsicólogo o algún psicólogo que tenga alguna especialidad en TEA, ¿sí? O en trastornos de neurodesarrollo, para poder aplicar esta serie de pruebas, cuestionarios que se les aplican a los padres y que también se mandan a la escuela para que los contesten varios maestros.
De ahí se les pide también que acudan con un neuropediatra o neurólogo, dependiendo de la edad, para que él también les haga una valoración. Al final, si los resultados son y cumple con los criterios que se solicitan dentro del DSM-5 y realmente tiene el trastorno del espectro autista, se hace la manifestación en qué nivel lo tiene y cuáles son como las áreas en las que se tiene que trabajar. Entonces es todo este proceso el que se debe de hacer. No es solamente ir con uno, hay que ir con varios personas pues para poder estar seguros y trabajar en conjunto para que esto sea realmente certero, porque lo que dicen de la escuela, pues que a veces ellos no manifiestan estas conductas en la escuela. Generalmente un niño con autismo va a tener el comportamiento similar en la casa, en la escuela, en cualquier ambiente social. O sea, no es que en la casa no hable y en la escuela hable y juegue con los niños, no, esa parte no va a cambiar. Entonces, la conducta es la misma. Estaba pensando justamente esto que mencionaba, en que la conducta no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, y ese es uno de esos, creo que de esos puntos claves para poder generar un buen diagnóstico, ¿no? A lo que me lleva a esto que nos comparten. ¿Qué características diferencian los niveles en que los ubican cuando los diagnostican? ¿Y qué probabilidad existe en que un diagnóstico positivo sea erróneo? Adelante, maestro. Gracias. Bueno, los niveles es leve, moderado, grave y va a depender de la funcionalidad del niño, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, que el lenguaje no lo desarrollan, o sea, no hablan. Por más que se les den terapias, intervenciones, el niño no logra esta parte. Entonces se le da, después de los 7 años, si el niño no desarrolló el lenguaje, ya va a ser muy difícil que lo logre. Entonces, se le empiezan a dar pues lenguajes alternativos, ya sea de señas o con pictogramas, o se dan apoyos para que el niño logre comunicarse. Y ahorita también algo que nos ayuda mucho es la tecnología. Hay ya tabletas con aplicaciones específicas para niños con autismo, donde cuando no tienen ellos lenguaje, ellos pueden escribir y entonces la tableta emite o la aplicación emite lo que el niño quiere decir. Ajá. Pero obviamente pues esto conlleva también una búsqueda de cuál es la mejor forma. Va a depender de los criterios que se cumpla, de los resultados que se obtengan y también, pues ahora sí que, pues bueno, no, prácticamente serían estas dos cosas, o sea, los criterios que vienen ya establecidos en el DSM-5, cuáles son los que cumple según el grado, porque son 3 grados diferentes, y el Asperger que también está dentro de ellos. Entonces, ahí, obviamente, con los resultados de las evaluaciones, tanto de la escuela como de casa, y las que tú le aplicas al niño, es donde tú vas a ubicar qué es, en qué nivel está. Y sí hay probabilidades de que el diagnóstico sea erróneo, sobre todo cuando hay un problema de lenguaje. Cuando existe un problema de lenguaje, muchas veces en las escuelas les dicen a los papás, es que su niño tiene autismo porque no habla. Y no es así. Entonces, recientemente me pasó eso con 2 chiquitos. Y lo que tienen es pues sí, tienen un desfase en el desarrollo del lenguaje, pero no tienen autismo. O sea, yo apliqué las pruebas en casa y en la escuela y no cumple con los criterios para tener autismo. Entonces, solo tiene un desfase en el lenguaje. Entonces, sí hay, y es muy común que cuando hay una dificultad en el lenguaje, lo asocian con la parte del autismo.
Claro, sobre todo también creo que este resultado o diagnóstico, perdón, positivo que pueda ser erróneo, tiene que ver con la aplicación de las pruebas, cómo se realiza la evaluación, la entrevista. Viene a mi mente un caso igual en donde me tocó observar una aplicación de un especialista, pero esta solamente fue con un maestro, ¿no? Particularmente. Pero resulta que el niño en ese entonces, pues el problema, o por lo que no hablaba, por lo que no conectaba, por así decirlo, socialmente, Ujú. era por la intervención que hacía este docente, ¿no? Con los demás era diferente, con los demás sí tenía otras actitudes, ¿no? Porque realmente el niño sí podía hacer, realizar estas tener esas habilidades, perdón, sociales y de comunicación. Entonces, ya desde ahí puede ser un punto ¿cómo se le podría decir? Bueno, es Este, que yo creo que en ese punto tiene que ver mucho el maestro, ¿no? Cómo lo está abordando y sobre todo el proceso de integración de información, ¿no? Creo y que, de evaluación ajá, del especialista, sí, ¿no? ¿no? Él. Que no solamente se quede en esta primera parte de que voy a evaluar con un docente, ¿no? O desde solamente en casa, porque me puedo quedar muy corto de información y llegar a un diagnóstico, como dice la maestra, ¿no? Ya, autismo, es un hecho, ¿no? Sin ver esta otra parte que a lo mejor es ansiedad, ¿no? Y es mutismo, a lo mejor mutismo selectivo, ¿no? Entonces, pudiera ser. Eso es lo que se me ocurre por lo que está Y es que comentando, era como maestra. antes, ¿no? Que había como, digo antes, y creo que en algunas escuelas todavía, que todo niño hiperactivo tenía Sí, TDA y todo niño que exactamente. no participaba y era introvertido tenía autismo, ¿no? Pero no queda ahí, sino, o sea, yo decía, el maestro ya casi, no todos, pero diagnosticaba, no, pues ya tiene autismo porque pues es bien callado, o sea, tantito lo tocas y ya grita, ¿no? Ujú, O es que solamente se la pasa de aquí para allá y ya tiene TDA, ¿no? Entonces no es así, es un proceso, es una red, es exactamente. un trabajo multidisciplinario que se encarga de poder brindar un buen diagnóstico. Y creo, si no equivocaron, que para poder diagnosticar bien ya un trastorno del espectro autista es pasando el periodo de la infancia, ¿no? Donde ya podemos decir, efectivamente, ¿no? Ya tiene cierto nivel, porque hay un punto en donde puede haber una deficiencia, ¿no? Del lenguaje Sí, que ya haya adquirido. exactamente. Adelante, maestro. Es correcto, hay etapas en donde a lo mejor el niño se desfasa en el lenguaje, pero la recupera, por ejemplo, en preescolar puede ser esa etapa donde empieza bien y luego se detiene y luego ya continúa sin problema, o llega sin hablar y empieza a desarrollarlo dentro de, pero eso que mencionan es muy cierto. Siempre se deben de mandar, por ejemplo, los cuestionarios, generalmente son cuestionarios a las escuelas, por lo menos debe de ser 2 o 3 maestros con los que el niño tenga contacto y si hay un psicólogo o psicopedagogo en la escuela, a él también. O sea, o si tiene 4 maestros, a los 4. ¿Por qué? Porque es importante, porque es cierto, por ejemplo, en la escuela donde yo estuve laborando, que era preescolar, había varios niños con autismo, teníamos varios niños con autismo y todos eran diferentes, pero había uno que le gustaba mucho la música. Entonces, en la clase de música, el niño era otro niño, pero, por ejemplo, en la clase de inglés o en la clase de español o en deportes, era totalmente diferente a cómo se comportaba en música. Entonces, esta es la función que por eso se requiere hacer esa investigación. Esa es la parte que a nosotros nos toca de investigar profundamente y si tiene un cuidador específico, aparte de los padres, que a lo mejor se quede con una tía o con la abuela o el abuelo, también a ellos se les llama, se les cita para platicar con ellos y hacerles todo el cuestionamiento de cuando el niño se queda con ellos, cómo es que se comporta. Entonces, hasta que nosotros tenemos toda la información, podemos entonces dar un resultado muy preciso, justamente para evitar estas situaciones de, pues sí, de error que luego los padres pues sí lo resienten mucho, ¿no? Que les digan una cosa y luego no siempre no, es que no era eso, entonces. Exactamente. Muchísimas gracias, maestra. Y tenemos otra preguntita que dice, ¿qué estrategias puedo utilizar con un niño con características autistas si los padres de familia no aceptan la situación?
La misma persona pregunta cómo actuar en una crisis y si existe alguna metodología de aprendizaje que favorezca mejor a los niños con autismo. Ok. Bueno, las estrategias va a depender mucho del nivel de autismo que tenga y de las características del pequeño. Por ejemplo, si es un niño que acepta, por ejemplo, esta parte que no tiene problemas de hipersensibilidad, bueno, pues puedes trabajar con él juegos más típicos como los otros niños, con agua, con burbujas, con tierra, con lodo, todo esto, ¿no? Eso también les ayuda a ellos a aprender como en ese entorno, a expresar lo que les gusta, lo que no les gusta, a las diferentes texturas les ayuda a expresar si es suave, si pica, si raspa, todo esto son parte y pues obviamente se les, se les recomienda que tengan como una pared con, si se puede en casa, como con diferentes texturas, telas y eso para que el niño las toque, porque luego hay niños que les gusta tocar, entonces esta parte también ayuda. Cuando los papás no aceptan la situación, pues hay que trabajar mucho en la parte de la psicoeducación, como ya lo mencionamos, y también la parte pues psicológica, clínica, en que vayan a terapia y que hablen de lo que les representa tener un niño con autismo, ¿sí? Porque eso pues es impactante al inicio, entonces ellos necesitan como dimensionar las cosas y entender qué es lo que necesitan hacer para que él tenga un funcionamiento típico e integrado. ¿Cómo actuar en una crisis? Si el niño permite que lo toques, hay que contenerlo, o sea, abrazarlo. Pero si el niño no permite que lo toques, entonces ellos generalmente tienen objetos o telas que son como su refugio o se pueden esconder en espacios donde ellos se sienten seguros. Si tú sabes esta parte porque no permite, el niño no permite el contacto, ok, entonces acércalo a ese lugar seguro o dale ese objeto o esa manta o ese, pues a veces hasta son ropa que ellos les genera esa seguridad, porque ellos sí tienen esta parte, tienen esos objetos de transición, entonces hay que darles como esto para que ellos puedan sentir esa seguridad y entonces empezar a calmarse. No va a funcionar la parte que le digas, cálmate, cálmate, no, porque como está en crisis, no está entendiendo lo que le dices, entonces acércale las cosas o ponlo en el lugar seguro donde él se siente bien y solo va a empezar. Mucho de lo que hacen a veces son movimientos oscilatorios para calmarse y eso lo hacen ellos mismos para relajarse. Entonces esta parte también es buena que también conozcas cómo el niño puede funcionar en ese punto. Y metodologías de aprendizaje. Sí, generalmente el aprendizaje con sensorial, con texturas, con material lúdico, con todo esto, es lo mejor y con música. Es lo mejor para ellos para que generen un buen aprendizaje. O sea, les facilita esta parte, pero empezar poco a poco para ver qué sí acepta, qué no, y lo que no, poco a poco irlo introduciendo. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por sus respuestas y también gracias a las personas que nos hacen llegar pues sus comentarios, sus dudas, es en estos formularios que les hacemos llegar. Y pues bien, me gustaría también dar paso a las preguntas de nuestra audiencia, si nos permite. Gracias. Que tenemos varias preguntitas. Muchísimas gracias. Si gustas empezar. Gracias. Ok, tenemos una primera pregunta que nos comparte Samuel Jeremías Pech Contreras.
¿De qué manera cambia la forma en que se percibe el trastorno del espectro autista en distintas culturas? Adelante, Ok, maestro. gracias. Sí, sí cambia mucho. Aquí en México todavía estamos como un poco renuentes. Tiene que ver con la información, la información correcta y la psicoeducación que se da. Todas estas escuelas para padres, talleres, estas pláticas de salud mental que se dan y que cualquier persona puede entrar y verlo, eso ayuda mucho. Entonces, hay obviamente pues países donde para ellos es mucho más normalizado que para otros. Considero que la parte de lo que es Latinoamérica, todavía en algunas regiones de México, todavía hay como resistencia. Entonces sí tiene que ver con la información correcta. Sobre todo por las escuelas también considero eso, ¿no? El proceso de aceptación y sobre todo que, bueno, hoy en este año no está, se está trabajando todavía el proceso de la inclusión educativa y sobre todo el enseñar también a los papás cómo trabajar este tipo de situaciones y la información, ¿no? Así como hay mucha información en el internet, hay Hay mucha información que desinformación. desinformación, ¿no? Exactamente. Adelante. Bueno, tenemos otra pregunta de Elsie B. Gutiérrez. Dice, buenas tardes. ¿Cómo identificar el tipo o el grado de autismo que presenta un niño? Ok, esto, bueno, si es psicólogo o neuropsicólogo, con el DSM-5, en el DSM-5 donde vienen trastornos de neurodesarrollo, ahí viene el espectro autista y vienen los criterios y vienen los niveles. Entonces, hay que hacer toda la evaluación previa que ya platicamos para poder determinar en cuál encaja y cuántos son los criterios, porque se deben de cubrir cierto número de criterios para poder determinar que lo tiene, que tiene la condición. Excelente, maestra. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Esto nos lo pregunta nuestro amigo Andrés Rodríguez Ramírez y él comenta si aún es válido el término de Asperger. Sí, antes en el DSM-4 el Asperger venía como aparte del trastorno del espectro autista. Hoy en el DSM-5 lo incluyeron dentro de, porque al final tienen características muy similares. Entonces, al hablar de un espectro, pues estamos hablando de una gran diversidad de características. Entonces, por eso entra aquí. Y sí, cuando se da un diagnóstico se especifica si es trastorno del espectro autista Asperger o si es leve o si es moderado o si es grave. Así es como se tiene que manifestar. Excelente, muchísimas gracias. Otra persona, Pinchos Cacahuatos, pregunta, ¿por qué solo siempre se refiere al autismo como si fuera un trastorno meramente infantil, cuando en la edad de la adultez esto continúa? ¿Qué recomendaciones puede dar para adultos autistas? Muy interesante también. Ok, es que nos referimos a la parte de la infancia porque ahí es donde generalmente se detecta. Es muy raro ahorita, o sea, en estos tiempos, que un adulto, o sea, que un niño pase y hasta que sea adulto se detecte. Es muy poco común, pero por eso se hace la manifestación en lo que son los niños. Las características del trastorno no van a modificarse, ¿sí? Lo que se hace ya cuando son adultos es todo lo que tú trabajaste en la infancia y en la adolescencia va a ser el resultado de ese adulto socialmente integrado y adaptado para los cambios, para muchas cosas que pues ahora sí que, pues, que influyen en la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con un adulto? Pues conocerlo. Cuando ellos son adultos y eh, saben expresar y ellos te hablan de su condición, ellos te dicen lo que no toleran, lo que les desagrada o lo que les molesta. Entonces, pero eso es un trabajo previo que haces desde las primeras etapas del desarrollo, infancia y adolescencia.
Correcto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Creo que también entra, se considera, ¿no? Como trastorno específico del desarrollo. Entra como en esa clasificación también. Por ahí creo, más o menos, ¿no? Mm, sí, y también se puede confundir mucho con este. Entonces tienes que buscar como Ujú. cuál es la Ese diferencia. diferenciador, ¿no? Ese pequeño diferenciador, que está ahí presente, ¿no? Alejandro Delgado Ortega nos pregunta, ¿qué profesiones, sí, qué profesionales son los idóneos para diagnosticar el autismo y cuál es la edad recomendada? Ok, pues son principalmente neuropsicólogos o psicólogos clínicos con alguna especialidad en trastornos de neurodesarrollo. Son generalmente los que se emiten los diagnósticos. Y la edad, pues la etapa preescolar es una edad donde cuando ya lo detectas y lo diagnosticas en esa etapa, el trabajo va a ser mejor. O sea, va a ser mejor porque el niño es pequeño, entonces vas a poder integrar muchas cosas que si a lo mejor lo diagnosticas ya cuando está en primaria, quinto, sexto o secundaria. Entonces, la edad generalmente son niños entre 4, 5 años, 6, más o menos son esas edades, porque ya ves las diferencias, aunque sean muy tímidos, aunque sean muy reservados, aunque muchas cosas te das cuenta que algo son diferentes. Bien, maestra, muchísimas gracias. También nos hacen llegar la siguiente pregunta, Melanie Cuellar. Dice, en la intervención con estos pacientes, ¿qué función tienen o cómo influyen el uso de los chalecos con peso o muñequeras tipo polainas? Ok, estos se utilizan específicamente en los niños que tienen una debilidad muscular o que su cerebro no registra como el esquema corporal. Entonces, por eso se les pone peso para que el niño, o sea, ese es un trabajo que se hace para el cerebro, para que el cerebro sienta la diferencia y el niño trabaje en eso. O los niños que tienen esta parte de la debilidad muscular, entonces la hipotonía, esta parte pues genera que el niño vaya adquiriendo más fuerza. Es más que nada para eso, pero eso no lo usan todos. Son como casos muy específicos. Ok, gracias, maestra. Vanessa Lara dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando un pequeño entra en crisis teniendo autismo? Pues lo que ya vamos, digo, lo que platicamos ahorita, es que aquí es dependiendo del niño, dependiendo de lo que permita que tú, si lo tocas, si no, pero generalmente darle algo, lo que le genere seguridad y pues si permite que lo toques, entonces conténlo, o sea, ponlo en tus brazos y conténlo. No le digas nada, solo conténlo para que él se sienta seguro. Ok, maestra, muchísimas gracias. Y tenemos también otra pregunta que nos hace llegar Ros Medina. Dice, dentro del ámbito escolar, ¿cuáles son las sugerencias para la comunidad escolar? Y creo que también esta pregunta es muy Ujú. importante, tocando el tema de la inclusión. Bueno, dentro del ámbito escolar hay muchas áreas que se pueden trabajar. Yo considero que lo más importante es que es un trabajo extra para el docente, sí lo entiendo, pero el que les hagan adecuaciones a la parte de las materias para que el niño aprenda de una manera un poco diferente a como lo pueden enseñar a la otra parte del grupo, esto ayuda mucho. O sea, esas adecuaciones curriculares que se generan dentro del aula es algo muy importante para ellos. Entonces, no es que lo pongas a hacer otra cosa, no, es que lo mismo que van a hacer sus compañeros, pero a lo mejor si el niño sabe o le gusta, por ejemplo, toda esta parte de
pintar, acuarela, óleo, ok, entonces si los otros van a recortar, pues ahí pídeselo en una acuarela o en un óleo y va a ser, o sea, esa es la parte de adecuar a las cosas o a las necesidades de ellos dentro de la escuela. Sí es más trabajo para el docente porque necesitan conocer al pequeño, pero al final es algo que les ayuda mucho. Muchísimas gracias, maestra. Excelente. Y pues también les agradecemos a la audiencia por hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. Y pues el día de hoy vamos a presentarles una nueva sección. Pues así que acompáñennos. Vamos con la sección de Desconecta y Reconecta. Y bien, hemos creado esta nueva sección para ustedes, el cual es un momento dentro del programa donde nos regalaremos unos minutos de desconectarnos de las preocupaciones y el ruido de día a día y reconectar con nosotros mismos en el presente. Haremos breves ejercicios diseñados para despejar la mente, relajarnos y renovar nuestra energía. Así es, Pedro, y pues en esta sección lo que pretendemos es que por lo menos 1 o 2 minutitos te puedas desconectar, ¿verdad? Entres un poquito en esta parte del tema y pues hoy haremos lo siguiente, si les parece. Como sabemos, la comunicación es una parte clave en nuestras interacciones diarias, pero para las personas en el espectro autista a veces requiere estrategias únicas. Así que vamos a realizar un ejercicio muy rápido para ponernos en su lugar y reflexionar sobre cómo nos comunicamos. Me gustaría que en este momento se imaginen que no pueden usar palabras para describir una emoción o una idea. La pregunta aquí es, ¿cómo lo harías? Déjenos saber a través del chat brevemente cómo intentarían comunicarse, a lo mejor usando gestos, dibujos, colores, sonidos o otra forma creativa, ¿no? Un ejemplo que traemos el día de hoy es, para decir que estoy feliz, ¿cómo te comunicarías? ¿No? Por ejemplo, Pedro, ¿tú cómo te comunicarías para decir que estás feliz el día de hoy? Bueno, ahorita se me ocurre, no sé, poner un emoji con una carita feliz, ¿no? Un ejemplo. O aplaudir. O aplaudir también, ¿verdad? Que es muy, es un gesto de alegría, de manifestación de que estamos alegres. Maestra, ¿usted cómo se le ocurre comunicarse? Con música. Me gusta la música mucho, entonces con una canción así alegre, muy con mucho ritmo, es una manifestación de que estoy feliz. De repente, sí, claro, con la música y de repente también se me ocurre abrazar a alguien, ¿no? Llegar y dar un fuerte abrazo, comunicando esta parte de la emoción. ¿Se te ocurre algo más, Pedro? Por ejemplo, caminar y el famoso chócalas, ¿no? O sea, así como de la nada, chócalas, ¿no? Y eso podría ser. También, o dibujar, ¿no? Dibujar un pequeño sol, algo que te guste, un árbol, una flor, una mariposa, lo que sea, pero puede ser un dibujo, ¿no? Esta forma de comunicarlo. Se me ocurre, no sé, tal vez hacer algún sonido, silbar o inclusive, ¿por qué no? Cantar también. También puede ser. Por ahí nos gustaría escucharlos, bueno, más bien leerlos a través de los comentarios, cómo podrían ustedes comunicarse, ¿verdad? Siendo esta parte tan importante. Por ahí nos hacen llegar un comentario donde dice que para representar la felicidad podría ser haciendo un corazón con las manos. Ándale. A ver, Exacto. hagamos nuestros corazones. Hashtag haz tu corazón, ¿no? Exactamente. Por allá en cabina también nos hacen el corazón. Muy bien. Representando la felicidad. Por ahí también nos hacen llegar el comentario. Julia Sánchez dice dibujando una carita feliz. Exacto. Tú muy bien, tú sí sabes. Nos hacen llegar, Vanessa Lara nos dice gestos con el rostro, exacto, las gesticulaciones, ¿verdad? A veces una simple sonrisa puede denotar muchísimo más, ¿no? Que solamente exaltar de emoción. De emoción. También Samuel Jeremías nos dice sonidos graciosos. ¿Cómo qué sonido gracioso se te ocurre, Pedro?
Una carcajada. O, no, bueno, a veces ando ahí haciendo como que, no sé, inventando sonidos, que eso es algo muy curioso, Ajá. porque no necesariamente como le, no, sino inventar sonidos. Ujú. Creo que eso también podría favorecernos, ¿no? Un poquito más en comunicarnos o transmitir nuestra felicidad. Eso Claro. puede ser, se me ocurre inventar sonidos, ¿no? Y sabes que la Chasquidos. persona está feliz. Sí, En este caso, ¿no? También nos hace llegar Leo PG González, dice bailando, por supuesto. Muchísimas gracias, Leo. bailemos. Así es. Luna Arbaez nos dice sonriendo. Qué padre, muchísimas gracias por participar, por interactuar. De verdad que esta sección esperamos que les guste mucho. Es para que ustedes también logren salirse un poquito de la rutina, ¿verdad? Y que nos pongamos, por supuesto, en el lugar de la persona que en este caso, pues estamos hablando del trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias. Pues bien, uno de los objetivos que buscamos en este programa es dejar recomendaciones sobre el tema que abordamos en este lapso, ya que muchos de los que nos ven pueden ser personas que se relacionen con el tema, pero muchos otros a lo mejor es la primera vez que la están escuchando. Entonces, maestra, nos gustaría escuchar sus recomendaciones. Bueno, pues rápidamente, si tú ves que hay algunas conductas diferentes, comparadas con otros niños y que no tienen nada que ver con la etapa del desarrollo que está viviendo, pues sí sería conveniente que no te esperes mucho, que acudas a un especialista, pues para que puedan valorar a ese pequeño. Si ya es un niño con un diagnóstico establecido, ok, pues entonces tanto la escuela como la parte de la sociedad donde el niño se desenvuelve, que aprendan a conocer pues las cosas que le desagradan y que le agradan para que tú puedas tener esa empatía con él. Y obviamente los adultos, bueno, pues ellos como adultos ya con un TEA, ya con un diagnóstico, son muy capaces de poderte hablar, decir quiénes son, lo que les gusta, lo que no, y escucharlos. O sea, esta parte de ser empáticos y de entender cómo es que ellos procesan o la información y cómo pueden ver el mundo de una manera diferente. Son muy literales, o sea, no esta parte de los dobles sentidos o inclusive los chistes, toda esta parte ellos no la entienden, o sea, cuando tú les cuentas algo, un chiste que para nosotros es chistoso y para ellos no tiene sentido lo que les estás diciendo, es incongruente. Entonces todo esto hay que entenderlos, jamás los humilles o los minimices porque no entiendan lo que tú les digas. Trata de ser lo más claro que puedas al explicarte con ellos y utiliza ejemplos para que ellos puedan entender lo que tú les quieres decir. Porque son personas muy inteligentes, o sea, su condición no tiene nada que ver con la inteligencia. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Y para finalizar, me gustaría pedirle que dirigieran algunas palabras para despedir a nuestra emisión. Pues gracias a toda la audiencia, a todas las personas que se tomaron el tiempo de estar aquí, de mandar sus preguntas y que con mucho gusto ahora sí que les contestamos. Gracias por seguir con estos programas de salud mental en la universidad que son de suma importancia. Todos los temas son realmente importantes y es parte de enriquecer esta cultura mexicana. Entonces, felicidades por esto y gracias por haberme invitado. Gracias, maestra. Y pues también le queremos hacer entrega de un reconocimiento, si me permite leerlo. Gracias. Dice, la Universidad Yexpro otorga el presente reconocimiento a la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez por su destacada participación y valiosa contribución en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema El trastorno del espectro autista desde una perspectiva neuropsicológica. Agradecemos su contribución, la cual ha sido fundamental para el éxito de esta celebración.
dentro del marco del 14 aniversario de la Universidad Gexpro, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 4 de febrero del 2025. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta gran celebración, 14 años de la universidad, y pues como usted bien dice, estos temas son muy relevantes, y también queremos agradecer pues a nuestra audiencia, ¿verdad? Ha llegado el momento de despedirnos, y en nombre de la Universidad Gexpro queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información acerca de estos temas, o de temas abordados anteriormente, pueden encontrar nuestros videos en el Facebook, y también estamos en TikTok. Esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental el día lunes 17 de febrero a las 5 de la tarde, en donde abordaremos el tema comunicación y salud mental en pareja, también un tema muy importante. Asimismo, los invitamos a continuar visualizando los siguientes eventos dentro del marco del 14 aniversario de la Universidad Gexpro, contando con programas de Gexpro Café, Conéctate con Gexpro, reflexión sobre la crianza de la generación de cristal y la repercusión en el aula, y el taller de red de contactos profesional con tips prácticos para estudiantes. Finalmente, el día 10 de febrero no se pierdan la gran gala de aniversario, la cual se transmitirá por Facebook Live. Así que estén muy pendientes, síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y las preguntas que quedaron pendientes se contestarán más adelante, no se preocupen. La maestra esperando que nos pueda apoyar, ¿verdad? Para que se contesten. Ok, muchísimas gracias. Sin más, pues deseo que pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, maestro. No, un gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Universidad Gexpro. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.